A continuación vamos a desarrollar el siguiente ejemplo. Nos dicen sea f de x la raíz cuadrada de x menos x al cuadrado y p2 de x la interpolación polinomial en x sub 0 igual a 0, x1 y x2 igual a 1. Encuentre el mayor valor de x1 en el intervalo de 0,1 para el cual se cumple la siguiente condición. Bueno, entonces vamos a resolver este primer problema. Podemos empezar evaluando f de 0.5 para dejar la ecuación en términos de solamente el polinomio, ¿verdad? Entonces vamos a evaluar ese. Tendríamos entonces 0,5 menos 0,5 al cuadrado. Y bueno, eso lo vamos a pasar bueno, el punto 25 puede pasar a sumar y el otro igual. Entonces tendríamos la raíz cuadrada de 0.5 menos 0.5 cuadrado. Entonces nos da 0.5. Entonces ese 0.5 suma con y nos da 0.75. Entonces por los momentos tenemos que la ecuación que tenemos que resolver es esta. Pero para ello necesitamos evaluar el polinomio. Entonces vamos a definirlo. Aquí sería, por ejemplo, 0,2 de x para f de x0, L1,2 de x para f de x1 y L2,2 de x para f de x sub 2. Entonces, bueno, ya tenemos esos datos y vamos a evaluar entonces bueno, vamos a definir los polinomios. Bueno, entonces vamos a establecer lo que es L02 de x. Este sería x menos x1, x menos x2, multiplicado por x0 menos x1 y x0 menos x2. Pero bueno, aquí hay que notar algo de que, por ejemplo, ya nos dan la función y pues si nosotros definimos aquí los valores de las funciones evaluadas, notamos de que nos podemos ahorrar un poco de trabajo, porque ¿qué sería, por ejemplo, f de x0? Al evaluarlo en la función, pues nos da 0, ¿verdad? Entonces todo esto daría 0 sin importar el polinomio. Y el otro que se puede notar de que se cancela es este de acá, porque al sustituir 1 nos da 0 también. Entonces solo nos queda que este también es 0. Entonces, bueno, esto se simplifica más porque entonces no necesitamos esta parte, sino que básicamente solo el polinomio L1,2 evaluado en x1, ¿verdad? Que no sabemos. Entonces aquí sería L1,2 de x y tendríamos x menos x0, x menos x2, x1 menos x0 y x1 menos x2. Según la información que tenemos, entonces aquí sería x menos 0, x menos 1, x1 menos 0 y x1 menos 1. Entonces nos queda el siguiente polinomio, ¿verdad? Al final sería x por x menos 1 sobre entonces x1 por x1 menos 1. Y este sería el polinomio. Entonces, bueno, ya con eso entonces ya tenemos la ecuación, que es 0.75 igual al polinomio de grado 2 evaluado en 0.5. Y vamos entonces a pues definir en este caso, ¿verdad? Ya el polinomio en su forma general todavía, ya con la información que tenemos. Entonces, por ejemplo, aquí diríamos x menos 1 sobre x sub 1 menos 1. Y f de x1 sería, según la función, pues la raíz cuadrada de x sub 1 menos x sub 1 al cuadrado.
Entonces esa es la función que tenemos y ahora vamos a resolver la siguiente ecuación. Entonces tenemos que la ecuación es 0.75 del polinomio que encontramos evaluado en 0.5. Entonces aquí tendríamos 0.75, tendríamos 0.5 multiplicado por 0.5 menos 1, dividido por x1 menos 1, por la raíz de x1 menos x1 al cuadrado. Entonces todo esto es número y al final puede pasar al otro lado y podemos simplificar la ecuación. Bueno, entonces tendríamos, aquí da negativo 0.5, aquí quedaría al cuadrado y pasa a dividir, ¿verdad? Entonces quedaría como 0.75 entre 0.5 al cuadrado. Entonces ese da 3, pero sería negativo 3. Entonces aquí tendríamos negativo 3 por x1 menos 1 igual a la raíz de x1 menos x1 al cuadrado. Vamos a elevar al cuadrado, pero primero, si quieren, vamos a dejarlo así: x1 cuadrado menos x1 igual a la raíz. Bueno, podemos elevar al cuadrado, pero si notamos son parecidas las expresiones, ¿verdad? Solo necesitamos tal vez hacer esto, miren. Tener el 3 para que quede x1 menos x1 al cuadrado y dividirlo, entonces, y aquí nos quedaría 1, por ejemplo. Y aquí entonces x1 menos x1 al cuadrado a la 1 media. Entonces aquí nos queda 3 x1 menos x1 cuadrado a la 1 medio igual a 1. Aquí ya podemos elevar al cuadrado. Nos va a quedar 9 por x1 al cuadrado igual a 1. Bueno, entonces ordenando aquí nos quedaría 1/9 menos x1 más x1 al cuadrado. Entonces el 9 pasó a dividir, de ahí el x1 pasó positivo y el otro negativo. Entonces vamos a resolver esa ecuación. Entonces tenemos 0 igual a 1/9 menos x menos, no más, x al cuadrado, y lo vamos a resolver. Bueno, entonces tenemos estos valores. Entonces tenemos 0.12732. Aquí diríamos x1 es igual a 0.12732. Y el otro, aquí x1 y x2 estaríamos hablando de las soluciones de la ecuación. Entonces aquí sería 8, 7, 6, 2, 28. Bueno, esas son las soluciones de la ecuación. Y pues tendríamos que verificar el intervalo. Y bueno, el intervalo es de 0 a 1 y nos dice encuentra el valor mayor de x1, ¿verdad? Para que se cumpla esa relación. Entonces, bueno, de las soluciones que nos dieron, pues llegaríamos a concluir que este es el mayor valor para x1, ¿verdad? Y bueno, ya con eso pues hemos resuelto el problema.